12 minutos de la mañana de este martes 24 de mayo. Vamos a dar la bienvenida acá al abogado Pascal Peña, quien pues toca diversos tópicos, sobre todo temas de visión internacional. Así que nos da mucha alegría. Tenía tiempo que no pasabas por acá, Pascal. Así es. Mucho tiempo que no nos visitaba. No nos deje de dar ese cariñito, ¿eh? Así será. Sí. Y que de parte y parte, a la producción también, un saludo. Por supuesto. Bueno, la Gracias. situación de nunca acabar, o al menos la situación de nunca tener una visión de que haya un término. Y ese es el asunto de, bueno, estuve en Haití, de hecho, el fin de semana pasado, estuve el viernes por allá. Y la verdad que, bueno, amén de que yo estaba en una zona bastante tranquila, como es la parte noreste de la nación, pero en la capital es otra historia y toda esta área circundante. ¿Cómo visualizamos esta problemática tan difícil que presenta pues, una crisis tanto en lo político, lo económico, lo social, lo sanitario incluso? ¿Cómo abordamos el tema haitiano? Yo creo que el tema haitiano tenemos que repetir ya algunas ideas que nosotros hemos abordado justamente en este programa. Lamentablemente. Lamentablemente. Seguimos varados en la misma situación. Por favor, recuerden, ya se ha ido olvidando, pero recuerden el asesinato del presidente. Claro. Recuerden que arriba, de hecho, a un año ya ahora, el 7 de julio. Y al día de hoy no ha habido ni sanciones, ni ha habido responsables formales. Sí. Entonces, nos encontramos con una comunidad internacional que, por supuesto, como ha sucedido también ya a lo largo de estos años, va dejando a su suerte a Haití. Sin embargo, tal como lo ha dicho el presidente, nuestro presidente, esto es un problema que no es solamente de la República Dominicana, obviamente vecinos, sino es un problema hemisférico. Es un problema regional, donde, por supuesto, países como Estados Unidos y varios países de Latinoamérica sienten el impacto de esas inmigraciones ilegales. Claro. Entonces, señores, y estamos viviendo, y lo hemos vivido muy de cerca hace unas pocas semanas, el tema de los secuestros. Y ya han habido en algunos casos incluso denuncias de que están pasando a este lado de la frontera a cometer ciertos ilícitos. Entonces, hay que tomar medidas y hay que también reforzar la frontera. Sí, la verdad que uno se queda como con un sabor tan extraño, tan amargo si se quiere, como de hablar del tema, porque ciertamente como que no encontramos de dónde hablar para decir cuál es la nueva mirada, cuál es la perspectiva, que no sea obviamente algo que de repente lo suma a uno en terror y empezar, y no encontramos de dónde realmente hablar. Al menos yo, hasta para hacer una pregunta a tu nivel periodístico, te confieso como que dices, ¿cuál es el nuevo panorama? ¿Cuál es la nueva mirada que pueda darte un poco de luz o de esperanza? Porque no la encuentras. Y la comunidad internacional no se empodera, no hay un empoderamiento como se ha propuesto incluso. El propio presidente de la República, el presidente Abinader lo ha dicho, se propone crear y se ha propuesto crear un foro, tal como tal vez el de Davos, aunque con características muy diferentes, muy diferente, pero parecido. Un foro con fines de que varios países de Latinoamérica se empoderen y por supuesto las grandes potencias, por temas de financiamiento, por temas de seguridad, pero al mismo tiempo para llevar institucionalidad a dicho país. ¿Cuáles son los hipotéticos casos, Pascal, en el que, digamos, nosotros haciendo un esfuerzo de mirar más allá de la realidad actual y decir, bueno, pudiera ocurrir este escenario, este otro, en función del accionar de toda una comunidad internacional? ¿Cuál podría ser? Muy buena tu pregunta y quiero ahí reafirmar lo que decía. Cuando nosotros vemos ya incluso experiencias internacionales, la única forma, a nuestro parecer, de poder sacar de donde se encuentra Haití, y cuando me refiero a donde se encuentra, estoy hablando de hambre, estoy hablando de falta de educación, de falta de salud, de seguridad, es, como decía, con la creación de un fondo donde haya financiamiento en largo plazo, una administración internacional, no fondos manejados de manera particular por países tal vez interesados, sino por una organización internacional, por un grupo. Pseudo ONGs que están apareciendo por ahí también. Sí, pseudo ONGs y que terminan enriqueciéndose ellas. Y dañando más. Es lo triste. Por supuesto, por supuesto. Entonces, solo en situaciones como esa. Y creo que el país, Haití, pudiese ver una luz
al mediano y largo plazo. Naciones Unidas, como ustedes saben, estuvo hasta hace unos años bajo la figura de MINUSTAH. De la MINUSTAH, MINUSTAH, claro. es un... Pero tuvo que salir desfavorido, ¿eh? Hubo un cambio, cambia de MINUSTAH a solo ayuda de carácter básicamente de seguimiento, tal vez algunos temas, pero cuando era MINUSTAH, recuerden que había seguridad, había incluso un apoyo formal de parte de Naciones Unidas. Pero en ese momento había algo de seguridad. Es como que ellos no quieren vivir en orden. O sea, es como que no quieren que las cosas funcionen como deben ser para ponerle de repente a esta nación un parámetro de quietud a nivel conceptual, a nivel macro. ¿Es un grupo o es la generalidad que no quiere ese orden? Y ahí yo creo... Dista mucho, ¿verdad? Qué buena, sí, pero qué buenas las preguntas de ustedes, porque a mi parecer yo creo que no podemos juzgar una situación como esa. ¿Y en qué sentido? Al igual como ha sucedido en República Dominicana, ha habido corrupción, ha habido personas donde apuestan tal vez a la ignorancia del pueblo. En un país como Haití, simplemente no hay educación. Cuando me refiero, hay una élite, por supuesto, que como ustedes saben, controlan una élite, un porcentaje muy mínimo. Oligárquica. Sumamente rica, que controla la economía de Haití. Pero al mismo tiempo, hay una gran masa poblacional que no tiene esa educación, entonces no conoce y lo que piensa es el día a día, piensa es cómo comer. Sí. Un factor de sobrevivencia, ¿no? Factor de sobrevivencia. Entonces, como no pueden ver eso a largo plazo, y ahí se responde la pregunta de ustedes, no es que no quiera, es que tal vez no conoce, no sabe. O no están desarrolladas las condiciones también, las condiciones no están del todo desarrolladas. Y esas condiciones no se pueden desarrollar si no se crea una estructura. Imposible. Y obviamente, frente a esa estructura, nos vamos a encontrar con estos grupos paramilitares que tiene y que controlan zonas muy claras de Haití. Claro, sabes que en el ámbito de la economía, hace un tiempo, bueno, menos de un año, observaba un documental, ahora no recuerdo el nombre, se los debo, pero un documental que daba una mirada para mí muy interesante de la situación de la Fuerza Económica de Haití, porque, y lo planteaba, creo que ayer lo mencionaba en el programa, lo que plantea el documental, como algunas ayudas a lo largo de la historia de Haití han hecho más mal que bien, y escuchas en ese documental la voz de aquellos que son muy contrarios a aquellos que de repente no tienen una educación X o no están despiertos ante la realidad de un país que necesita como a su ciudadanía con una alta responsabilidad, un grupo que sí lo está y que sí quiere decir, mira, yo soy productor, quiero que mi país surja hacia adelante, que podamos hacer camino al andar, pero de repente viene una organización que te dice, no, tú no necesitas producir arroz porque yo te traigo todo el arroz que tú necesitas comer. Entonces, hay ayuda que hace daño y plantea el documental que a lo largo de la historia Haití ha recibido mucha ayuda que lo ha sumido más en la pobreza. No sé qué te parece. Qué contraproducente, contraproducente. No sé por qué ahora mismo pienso también, concatenando te doy el comentario. Peso, te doy la red, eso es. Claro, concatenando tu comentario, no sé por qué pienso en un expresidente estadounidense, ¿eh? Me llega automáticamente a la mente. A mí también. ¿Verdad? Claro, con su fundación. Por demás, por claro. demás, muy bien. Estamos en la misma sintonía tú y yo, pero responde a Charis. No, igual has dado en la noria, ¿verdad? Yo creo que la situación es, al igual como sucede con países como nosotros, necesitamos en la economía generar producción. Si Haití solo recibe dinero, pero no recibe la capacitación en producción, no se le administra adecuadamente el dinero a aquellos que tengan tal vez la capacidad correspondiente, vamos a terminar justamente sumidos en lo que estamos ahora. Claro. Entonces, como muy bien comentas, aparentemente ha habido más daño que soluciones y que beneficios. Claro. Por eso, nuevamente insisto, se debe crear una administración internacional donde exista la capacidad de poder generar controles y administración, y cuando hablo de administración es justamente gestionar esos fondos, pero esos fondos que vayan a educación, que vayan a seguridad, que vayan a producción y que pueda Haití pues generar sus propios recursos.
a Eso través de es. sus propios recursos. Claro, sin dudas, sin dudas. Crucemos un poco el Atlántico, ¿no? Y atravesemos el Triángulo de las Bermudas y nos dirigimos quizás unos 7.000 y tantos kilómetros más allá. Entramos al continente europeo. Allí se encuentra en este momento el presidente Abinader, ¿no? Está en Suiza. Bueno, hoy está en Davos, estuvo también en Ginebra en el marco de la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué opinión te merece su alocución? Sé que la viste. Así es. Para aclarar y contextualizar en el marco del derecho internacional, el Foro Económico Mundial no es una organización internacional regulada por el derecho internacional, sino que es una asociación, vamos a denominar una asociación privada, Sí. por supuesto sí internacional, porque trata de acaparar la atención de políticos, especialistas, etcétera. Que No, lo que y busca- reúne incumbentes de otras naciones. Sí. también. por supuesto, pero es un ente completamente privado. Divorciado, sí. Entonces, lo que hace es, y es importante expresar la naturaleza de esto, lo que hace es pues llevar para discutir temas de gran importancia a presidentes, a grandes empresarios, a quienes toman e inciden en la economía de los países. Líderes de opinión, ¿no? Líderes, no necesariamente de opinión, sino desde la perspectiva incluso económica, política, de carácter medioambiental, entre otras. La República Dominicana recibe esta invitación y es un gran honor porque República Dominicana se presenta en la palestra pública como tal vez una solución que no han tenido otros países con el tema de la pandemia. Entonces, en primer lugar, y por eso quería resaltar a partir de tu pregunta esto, es un reconocimiento a la República Dominicana por las medidas tomadas. Esa es una. Dos, sin lugar a dudas, y por lo que pudimos ver de la locución, pues es claro que la República Dominicana tomó en su momento las decisiones correspondientes porque, como comentaba nuestra querida Clara, que hace un momento estaba aquí con ustedes, el turismo pues se reactivó y ese turismo, por supuesto, genera el 20% del Producto Interno Bruto. La República Dominicana, sin duda, hoy entonces es vista como un ejemplo. Hay otros países que, por supuesto, no han tomado las medidas y que se encuentran con una recesión económica todavía aún más fuerte. La República Dominicana sigue avanzando y en ese sentido pues aplaudimos y felicitamos. Quiero ahí resaltar, y saltamos todavía un poquito más, algunos kilómetros más, que incluso fíjense que la República Dominicana sigue avanzando y económicamente sigue tomando medidas adecuadas, aunque algunos tienen críticas sobre eso, siempre hay críticas, con respecto a las incidencias económicas de la guerra de Rusia y Ucrania Claro. en la República Dominicana, Fuiste más al obviamente este, ¿no? en el Sí. mundo. ¿Y por qué? Porque obviamente, señores, el impacto de la guerra en temas como gasolina, en temas como el trigo, en temas incluso hasta como en tecnología, es fuerte y por eso se han ido tomando algunas medidas, por ejemplo, el tema de la exención en alimentos, etcétera, en la República Dominicana para tratar de paliar eso un Claro. poco. No, y son cargas impositivas que de una u otra manera, pues la verdad que ante la toma de decisión muy bien pensada, uno lo que hace es aplaudir esas acciones, ¿no? Y nosotros no estamos sintiendo Los embastes. esos embates económicos tan fuertes, justamente por las medidas tal vez que se han estado tomando con la prudencia correspondiente. Claro, visto desde el ángulo así del derecho, que es muy interesante como el planteamiento que haces en función de la naturaleza de esta organización, ¿no? Visto desde el ámbito del derecho, ahí ¿qué lectura te merece y qué impacto o no, en qué medida puede tener alguna influencia las palabras, por ejemplo, del presidente Volodymyr Zelensky, que se pronunció allí en el marco de este foro y de repente, bueno, sí, o sea, lo escucharon este grupo de líderes, como bien señalas tú, del ámbito de la economía, del ámbito político, igual en materia medioambiental, en sentido general de una sociedad, pero qué impacto no puede tenerlo. Simplemente es como que, bueno, lo escuchamos y sabemos la situación y su petición, pero en el ámbito del derecho al final, como a dónde deriva, qué puede pasar o no. La repercusión, ¿no? Que tendría. Claro, y al igual, para sumarle algo más a tu pregunta, Estados Unidos, el presidente se reunió con 40 países que conforman la OTAN. Sí. Que a propósito le negaron la entrada al presidente a Rusia. Pero, O sea, de una manera como que descabellada, ¿eh?
Pero hay que resaltar que conforme el derecho internacional puede pasar, porque tú puedes dejar abiertas las fronteras, pero al mismo tiempo tú puedes cerrarle a quien desees. El tema es, y atendiendo la pregunta que ustedes hacían, ¿qué impacto tiene? Pues por supuesto... Bueno, perdona que tenemos que interrumpirte e incluso bueno, despedirte porque nos piden por favor hacer contacto de forma inmediata y en vivo precisamente con ese foro que se desarrolla en Davos, donde el presidente ahora también es parte de un panel en el que se habla de América Latina en este caso. Así que Pascal, muchísimas gracias. Y de inmediato, siempre un gusto pues, hablar con siempre Pascal. es un gran placer. Vamos a conectar. Gracias, Pascal. Vamos ya.